Hola, estamos ante otro episodio, una conversación apasionante sobre un tema dentro de la administración pública que es especialmente interesante, yo diría, ¿no? Que es el de la seguridad, la seguridad en estados democráticos como es el español. Y para ello tenemos el privilegio de contar con Enrique Belda, que es un referente como director que es actualmente del Centro Tecnológico de la Seguridad, o CETSE, de la Administración General del Estado. Y a mi izquierda está Carlos Tabernero, que es socio de NTT Data y responsable dentro del sector público de seguridad y justicia. Como en todas las conversaciones que estamos teniendo, lo que intentamos de la mano de NTT Data y con Agenda Pública es darle una visión y un interés de temas de actualidad, de cosas que son muy distantes, pero que vamos a acercar al ciudadano, que es al final el objeto, el propósito de tanto NTT Data como, por supuesto, la Administración General del Estado. Seguridad, wow. Enrique, ¿cuáles son los desafíos a los que te enfrentas desde una perspectiva tecnológica en la que hay que realmente aterrizar una transformación digital que ya lleva muchos años en marcha, pero que cuesta siempre aterrizar, ¿no? Porque no va solo de aparatos, no va solo de tecnologías, que también, sino de realmente llevar a todas las personas que conforman la seguridad, en este caso del Estado, una nueva cultura, ¿no? Pero ¿cuáles son para ti esos desafíos como director? Pues vamos a ver, como director del Centro Tecnológico de Seguridad, el desafío más importante que tengo que asumir y que tiene que asumir todo el equipo que trabaja con nosotros en esta digamos, tan conocida transformación digital, que la estamos haciendo ya mucho tiempo, pero bueno, hemos aprovechado en este momento el empuje que nos está permitiendo la situación actual para poderle dar ese empujón final que necesitamos. En el caso de la seguridad del Ministerio del Interior, un ministerio complejo, como todos sabéis, con dos grandes cuerpos policiales, la Policía Nacional y la Guardia Civil, con dos grandes organismos, instituciones, como es el caso de la Dirección General de Tráfico, instituciones penitenciarias, con una vinculación con el ciudadano y una vinculación importante entre otros elementos intergubernamentales o institucionales, una gran cantidad de tareas diarias que se están haciendo de una manera artesanal y que tienen que empezar a pensar en realmente eliminar todas esas horas dedicadas a estas cosas hacia una real transformación digital. Pero ojo, una transformación digital no es llenar espacios de cacharreo, no es llenar espacios de aplicaciones informáticas, es conseguir tener realmente un sistema de información. Yo alguna vez he comentado en algún otro discurso la comparación que hago yo en el mundo de la ciudad. Tenemos que construir una ciudad, independientemente del tipo de edificación que pongamos. Y esa ciudad debe ser interoperable, transitable, cómoda y favorecer la vida, tanto de aquellos que trabajan como de aquellos que se comunican con nosotros por diversas necesidades. La interoperabilidad. Eres economista, Elena, sabes perfectamente que no estamos ante un mercado competitivo, precisamente es monopolístico, porque cada uno aporta su solución. Entonces, uno de los desafíos más importantes en un espacio tan grande, estamos hablando de más de 170.000 miembros de estos dos grandes cuerpos y dos instituciones que te acabo de nombrar, que necesitan que ese sistema, que esa ciudad se construya de una manera coherente y que sea además sostenible. Y permíteme que te diga, yo soy ingeniero y como ingeniero a mí me hace gracia cuando todo el mundo habla de soluciones sostenibles. Mira, a mí nunca me han enseñado a hacer un proyecto insostenible. Que decir, que todos los proyectos que hago son sostenibles, pero claro, ya no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista económico. Y pongo siempre un ejemplo, si quieres. Mi casa, somos 5. Si todos los días o todos los años pensásemos, 6 con él, pero no utiliza cacharreo electrónico, pero bueno, el caso. Algún chip tiene ya. Sí, eso sí, es verdad. Pero quiero decirte, si todos cada año quisiésemos tener el último modelo de teléfono que ha salido, estamos hablando que yo solamente necesitaría 5.000 euros al año para tener actualizado aquello.
Es un ejemplo muy simple, pero ¿qué significa esto? Que la planificación, tener claro cuál es la misión y la visión de lo que estamos haciendo, y sobre todo saber que estamos construyendo un sistema. Eso es el dato que yo creo que es lo más importante, y el desafío más importante que desde este centro tecnológico de seguridad, que es un poco el hub tecnológico de todos, porque luego cada uno de los cuerpos tiene su propio departamento informático que sigue con digamos, la informática diaria, el día a día, la proximidad al usuario, pero esto construimos los grandes sistemas. Y entonces ese es mi más importante desafío, sostener digamos, una capacidad de sostener en el tiempo unos sistemas de información que nos permitan cumplir nuestro trabajo de una manera importante. Enrique, la seguridad del Estado suena como muy genérico y es algo que las personas a veces lo traducen en cosas muy concretas, pues un policía, en Guardia Civil, en el caso español, pero al final es un concepto muy relevante que se construye de muchas pequeñas piezas, en las que al final, bueno, llegas a decir, yo me siento seguro, me siento que puedo hacer mi vida sin tener que preocuparme de determinadas amenazas, y eso pasa porque hay personas concretas que se están ocupando de que esa vida cotidiana realmente sea segura, ¿no? Que está, digamos, gestionados un montón de riesgos que amenazan tu vida cotidiana, ¿no? Cuando hablamos de transformación digital en general, ¿no? Y lo has mencionado en nuestra conversación anterior, hablamos de que efectivamente tienes que establecer procesos que sistematizas, que automatizas, que metes herramientas, y muchas veces o con demasiada frecuencia se pone por delante lo que es la solución o la tecnología al propósito de la seguridad, ¿no? Yo creo que la gran diferencia de la seguridad en sistemas democráticos es que hay una protección clara, hay leyes que permiten garantizar al ciudadano que todo lo que se hace está acorde a la ley y que efectivamente se puede vigilar porque además se está haciendo un seguimiento, hay una trazabilidad. Y digamos que la transformación digital, al final, como comentábamos, es más un tema cultural en el que todos estemos acostumbrados a funcionar y contribuir a ese concepto general, a ese sistema que hace posible, con independencia del cacharrito concreto o el software concreto, que las cosas funcionen, que la información fluya, que seamos capaces de gestionar los riesgos, ¿no? Entonces, en ese planteamiento en el que todos contribuimos y digamos que lo importante está por delante, que es el cuidado del ciudadano, esa seguridad de la sociedad, en el que, como te digo, lo importante se va haciendo detrás en un sistema que además ahora es virtual. ¿Cuál es el principal reto al que te enfrentas como director del centro tecnológico a la hora de llevar a la práctica esa transformación digital que tiene que ver con los comportamientos día a día de un funcionamiento, ¿sabes?, muy ágil, que permita, en ese concepto importante de la interoperabilidad, captar información, trasladarla a sistemas no solo dentro de España, sino a nivel también global, sí, ¿no? ¿Cuál es para ti el gran reto? ¿Es un tema de que la administración entienda lo que haces? ¿Es un tema que el ciudadano de convencimiento de lo que estáis haciendo? Que lo entienda el ciudadano. Mira, entonces, ahora que tienes la posibilidad, ¿no? ¿Qué le dirías a un ciudadano que nos está escuchando ahora de cuál es la labor que lleváis a cabo en el centro tecnológico? Pues mira, lo que me gustaría trasladarle al ciudadano es que sus datos mejor protegidos que en el Ministerio del Interior no están en ningún otro sector de su vida. Estamos cansados de dar nuestros nombres, nuestras cuentas corrientes, nuestras claves de acceso a un montón de aplicaciones que nos las piden cada momento. Hay una cosa, decías, hemos introducido la conversación, que me ha gustado, con lo que es la transformación digital, o lo que todos entendemos genéricamente por la transformación digital, que es la mejora de las capacidades de comunicación entre usuarios y con el ciudadano. Pero ahora vamos a los aspectos, digamos, más específicos de un Ministerio de Interior. Vamos a ver, una de nuestras principales labores no es ni más ni menos que defendernos de esas nuevas amenazas que están en el mundo real, que son todas vía digital, vamos a llamarlo así.
todas estas amenazas que al final utilizamos siempre la capa de la ciberseguridad. A mí me gusta, yo sé que seguro que en esta conversación la ciberseguridad sale. Yo siempre digo en todos los foros, ayer mismo lo decía en uno de los foros en los que participaba, explícame qué no es ciberseguridad ahora en este momento. Pero bueno, eso lo dejamos para el final. Vamos a lo que es específico de nuestro Ministerio del Interior. Mira, es específico de nuestro Ministerio del Interior, sobre todo, permitir que los ciudadanos solamente se puedan preocupar de su vida, de cómo conseguir esos recursos económicos, que puedan gastarlos donde quieran, que puedan moverse de una manera libre. Y para eso sabemos que existe pues un entorno ciertamente hostil, y que además ese entorno hostil tiene una capacidad para adquirir una serie de herramientas de tipo sistemas de información, de tipo informático, vamos a llamar así, que puede generar muchos problemas al ciudadano. Y ahí es donde estamos precisamente actuando. Sí es verdad que en todos estos movimientos, es decir, sistemas de comunicación, yo siempre hablo que nosotros hemos dividido en ciertos compartimentos no estancos entre ellos, que son los temas de comunicaciones de emergencia, interceptación de las comunicaciones, comunicaciones globales, pero hay un apartado, bases de datos, que de eso quiero hablar también. Hay otros que son proyectos hechos ad hoc para resolver problemas de este tipo. Y ahí es donde los ciudadanos tienen que saber que el esfuerzo que está haciendo el Ministerio del Interior por protegernos ante todos estos ataques, sabemos todos que un ciberataque a nivel mundial puede desarticular cualquier... Vimos lo que pasó con el WannaCry. Y eso era nada comparado con lo que puede realmente ocurrir. Estamos nosotros capacitados para defendernos, y luego además sabemos que viajamos, que damos nuestros datos a las agencias, que las agencias tienen un deber, que tenemos unas fronteras a nivel europeo que proteger, que tenemos que además dar permeabilidad, facilidad, fluidez sin perder la seguridad. Entonces hay proyectos a nivel europeo y a nivel español que de alguna manera recogen todo ese tipo de datos. Y esos datos tenemos que garantizar al ciudadano que están protegidos. Y para nosotros la protección de datos es el desafío más importante que tenemos en todo ese entramado transversal que ocupa todas y cada uno de los proyectos que desarrollamos. Bueno, pero eso es una seña de identidad de Europa, que se critica a nivel mundial, oye, pues se pone mucho el énfasis, pero es que yo creo que es muy importante trasladar esa diferencia con la frivolidad con la que yo misma, ¿no?, acepto aplicaciones, vas dando datos, comunicas cosas. Digo que es la esencia de la democracia, ¿no? Es decir, que la administración esté velando por esa protección de la privacidad, al tiempo que con eso garantiza su seguridad. Yo creo que el facilitar que la gente haga su vida diaria no debe eximir, bien al contrario. Yo creo que para mí, desde luego, es un objetivo trasladar el importante trabajo que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que efectivamente no seas consciente de los riesgos que te rodean, porque hay gente que está vigilándote para el bien. Hay algunos que no lo están haciendo para el bien. Sí, así es. Y ahí quería preguntarle a Carlos, ¿no?, porque dices, vale, está claro que ya la tecnología está en nuestras vidas, y está claro que lo tangible es lo que vemos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que forman parte de nuestra vida, y ya en una democracia plena, como es la española, con otra visión mucho más amigable, más integrada en la sociedad, y que es verdad que se está hibridando en este mundo que ya es digital desde hace bastantes años. Y entonces decimos, ¿qué hace la tecnología en la administración en general? Pero ¿qué oportunidades hay para que la tecnología realmente aporte esa administración del siglo XXI, que no solo hace lo que se supone que tiene que hacer, sino que lo hace de una manera amigable, anticipando problemas, gestionando riesgos? ¿Cuáles serían, para una persona como tú, encargada de ese sector, esas oportunidades para que la tecnología sea una tecnología para el bien? Que también la gente habla mucho, la tecnología, tal. No, la tecnología puede hacer cosas muy malas, pero las administraciones de países democráticos están para utilizar las mejores tecnologías para el bien. ¿Qué nos contarías, Carlos? Bueno, yo soy un enamorado del sector público y de las políticas públicas. Llevo trabajando en este ámbito mucho tiempo, ¿no? Y ahora, pues desde hace varios años, llevo toda la parte que tiene que ver con Homeland Security, la parte de seguridad, la parte de justicia, que no son de las mejores políticas públicas vistas en lo que sería el sector público, ¿no?
Pues el ciudadano ve mucho más cercano la sanidad, la seguridad social, incluso te diría la agencia tributaria y eso que son los impuestos, ¿no? ¿Qué va a permitir? Yo creo Te lo que digo, eso... está más sensibilizado, ¿no? Tú le preguntas al Sí, ciudadano no, eso qué es hace verdad. el Ministerio de Interior o qué hace la tecnología para el Ministerio de Interior, que era un poco tu pregunta. Yo diría, lo primero que nos va a ayudar es a ese acercamiento al ciudadano de lo que de la realidad de los servicios públicos que presta el Ministerio de Interior, ¿no? Siempre pensamos en los malos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos dan una protección, le decía Enrique, de nuestra vida cotidiana, de la seguridad ciudadana. Y no los vemos directamente, pero están en todos y cada uno de los procesos de nuestra vida, ¿no? Cuéntanos, por ejemplo. Cada vez que hacemos un viaje, cada vez que pasamos las fronteras, tenemos que, le decía Enrique, ¿no? Los visados, la identificación de nuestros documentos de viaje, nuestro DNI, etcétera, son sistemas críticos dentro de un país y la tecnología va a poder no solo compartir los datos de un país, sino también interpretar esos datos dentro de un espacio común europeo, como es Europa. La tecnología está presente. Hace que los sistemas sean escalables, que aseguremos la calidad del dato. No estamos hablando de inteligencia artificial aplicada a proveer un mejor servicio público, ¿no? Pero lo que estamos hablando es de esa escalabilidad. Estos sistemas no pueden fallar. Tienen que estar disponibles 24/7. La fiabilidad, ¿no? Yo creo que ese dato es importante, ¿no? Ese elemento. Y nos permite disponibilizar servicios al ciudadano, digitalizar servicios como pues, las solicitudes de asilo, como puede ser la protección de los datos que tenemos a la hora de viajar. El COVID ha acelerado muchísimas de estas cosas. Bueno, hace nada he viajado con mi familia a París y tienes un montón de herramientas digitales para poder informar de tus datos, de tu localización. El paso de fronteras, que lo vemos como algo baladí, la cantidad de sistemas de información que están ahí presentes, la cantidad de repositorios de información que tienen que estar actualizados para darnos esa seguridad de que vamos a un sitio dentro de Europa, que tenemos protección, es importante. Yo creo que ahí es el beneficio, ¿no? La transformación digital, decía Enrique, nosotros como compañía somos una compañía tecnológica, estamos en el hype de las nuevas tecnologías, pero sobre todo desde el sector público, nuestra obsesión es la definición de esos servicios públicos digitales. La tecnología por sí no nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Hay que entender muy bien el fin que tienen estas políticas públicas, ¿no? Para mí es clave, es una obsesión que no solo tengamos en nuestros equipos y en el servicio que damos a nuestros clientes tecnólogos o informáticos, sino en consultores que entiendan cómo se puede hacer esa transformación bien dirigida. No, claro, porque al final el gran vector de transformación de la tecnología y de la digitalización es la experiencia del usuario, que realmente el ciudadano vea que su relación con la administración es una relación fluida. Pero ahí tenemos las administraciones mucho que decir, Sí, tenemos que hacer que los sistemas sean usables. Exactamente. El problema es que tenemos muchas veces que soluciones que implantamos son poco usables por el ciudadano, ¿no? Y no hablemos de la brecha digital. Incluso para gente nativos digitales, muchas soluciones son tremendamente poco usables. Vamos a dejarlas así. Por tanto, es un esfuerzo brutal que tenemos que hacer en ese sentido. Yo también, sí que veo un reto, porque es verdad que la brecha digital es un hecho. Hablamos ahora con la gente mayor. Cada vez menos, cada vez está más cerrada la brecha, pero existe. Pero es verdad que hay que poner en valor los esfuerzos que se están haciendo por hacer eso. Como decíamos antes, como que no te das cuenta lo que tienes hasta que no lo tienes, ¿no? Yo que he viajado en vidas pasadas a muchos sitios del mundo, valoras lo que tienes en este país cuando no lo tienes fuera, ¿no? Y es verdad que hay mucho por mejorar, pero también yo creo que se ha avanzado enormemente. Mucho. En lo que tú dices, cuando tú automatizas, mejoras los procesos, claramente estás mejorando la interacción con el ciudadano y te permite agilizar mucho esos trámites, ¿no? Yo creo que el gran reto para mí, por la provocación, que ya he visto que has cogido el guante rápido, es que sea una relación mucho más amigable y mucho más fluida, que es más propia también de las sociedades democráticas que tenemos que construir todos los días, ¿no? Por eso yo siempre digo, la seguridad es un tema que, aunque parezca que no, es esencial y nos diferencia del resto de los países. Hablamos de desafío. Uno de los desafíos más importantes que tengo yo es combinar la seguridad con la usabilidad. Date cuenta el nivel de seguridad que requieren nuestros sistemas, pero tengo que hacerlos usables. ¿A mí de qué me sirve una aplicación tan segura que no la puedo usar? No, es evidente. Entonces, claro, eso es un desafío brutal que tenemos. Desafíos que van, además, en muchas ocasiones
esa usabilidad o esa protección va por la protección del ciudadano, de los datos del ciudadano. Claro. Son mandatos europeos, estábamos viendo. Y luego además tenemos una cosa que a mí me gustaría entrar también, es el tema de la soberanía del dato. ¿Quién está recogiendo nuestros datos y para qué? Solamente hoy sabemos qué día es, ¿no? Estamos a 17 de febrero, sabemos lo que pasó la semana pasada con el posicionamiento de Facebook en Europa y cómo le afectó incluso a sus cuentas. Entonces, ¿qué significa esto? La soberanía. Tenemos un desafío muy importante y nos está pasando a nosotros porque en muchas ocasiones para poder obtener sistemas avanzados que nos permitan garantizar la seguridad del ciudadano, tenemos que recurrir a la compra fuera de nuestras fronteras. Claro, el diseño, equipamiento, hablo de equipamiento, soluciones. El concepto que muchas veces aquellos países a los que tenemos que recurrir, porque no lo podemos encontrar en el espacio europeo, digamos, las condiciones de garantía con respecto al respeto de los datos del ciudadano son totalmente diferentes. Las culturas, las políticas, no digo que estén bien o estén mal, en su entorno estarán bien, pero en el nuestro, que lo acabas de decir ahora, en el nuestro europeo no. Por tanto, es un desafío muy importante poder llegar, porque las cosas las tenemos, lo decíamos antes, dice, el mal uso de los sistemas o como os decía antes, del propio espionaje del vecino en un pueblo pequeño, esto es muy antiguo. El caso es que aquí, cuando se tenga que hacer una labor de estas, porque estás luchando contra alguien que está, digamos, atacando los derechos de los ciudadanos, tienes que hacerlo con la legalidad más absoluta. Y ese es el desafío más importante que tenemos. No, yo creo que ahí efectivamente estamos en un mundo mucho más peligroso de lo que hemos vivido y de lo que parece, eso está claro. No estamos acostumbrados a eso. La inmensa mayor parte de la población no sabe de esas cosas, pero es una realidad, ¿no? Y ahí el aliado tiene que ser la administración pública, que es la capaz de gestionar ese bien público que es la seguridad, haciéndolo de la manera más eficiente posible y poniendo siempre el propósito del ciudadano al que al final hay que rendir cuentas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ver la distinción respecto de otros enfoques de otros países que no tienen esas restricciones y que para nosotros son esenciales, ¿no? Yo creo que ese concepto de seguridad basado en la legalidad es lo que tiene que generar una confianza en el ciudadano para que vea que realmente su protección depende del uso que haga él de sus propios datos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Pero Carlos, cuando hablamos de tecnologías, para que la gente vea qué cosas estamos integrando en todo el sistema de seguridad que es tan complejo, porque hemos hablado, evidentemente, es el dato, has hablado de las bases de datos que querías comentar y luego lo comentamos, pero ¿qué tecnologías? Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de... diferentes. Yo creo que cuando hablamos de tecnología, hablamos de su impacto en la seguridad. Creo que hay un componente que son el factor de escala. O sea, la tecnología, antes lo decía Enrique, ¿no? También lo decías tú, Elena, los malos, por así decirlo, ¿no? Tienen acceso a la tecnología mucho más rápido de lo que pueda tener la administración pública. Hay factores que lo constriñen, la ley de contratos, etcétera, ¿no? La tecnología cambia. Antes habláis de brecha digital, es que vamos a estar en una brecha digital constante. Eso es permanente. La tecnología evoluciona de una manera, decía Enrique en unas conversaciones previas. Tú te pones a contratar tecnología y cuando la has contratado... Ya está obsoleta. Es un proceso continuo. Entonces, aquí no hay la locura, no tienes que tener la tecnología más innovadora para hacer la protección de la seguridad. Pero nos permite factores de escala. Permite que con los medios que disponibilizan las fuerzas y cuerpos de seguridad puedas ser más productivo, puedas atender y puedas ser más fiable a la hora de la digitalización y la conservación de datos. ¿Qué tecnologías son importantes? Para mí el rendimiento, la fiabilidad del dato y la calidad del dato creo que son pilares absolutos de los proyectos de seguridad que se hacen en el país, ¿no? Que te van a permitir todo lo que hacemos, proteger la ciudadanía y la seguridad pública. La automatización basado en procesos, basado en arquitecturas más digitales, nos va a permitir acortar los tiempos de disponibilidad de esos servicios digitales. Yo creo que en el ámbito de la seguridad la inteligencia artificial nos va... creo que todavía no estamos en un momento muy industrializado, pero está ya, ¿no? Nos va a ayudar a que no a que desaparezca el factor humano,
pero para que el factor humano que está controlando, una vigilancia, tenga más elementos, ¿no?, para poder interpretar y valorar una situación con la cual actuar de forma rápida. Esto es muy importante. Pero esto es muy importante. Muy importante. Lo decía Enrique, cuando dice Enrique los bases de datos, estas tecnologías más disruptivas que están irrumpiendo ahora en cualquiera de los sectores productivos de un país, lo importante son los datos. El machine learning, el procesamiento de lenguaje natural, la identificación de patrones en vídeo. No, pero yo creo que ahí, enlazando contigo ya para terminar, porque esto nos daría para mucho, ¿no? Daría para mucho. Yo creo que lo esencial, por lo menos en el caso de Enrique Belda, como responsable del Centro Tecnológico de Seguridad del Estado de nuestro país, de España, es que efectivamente vamos a utilizar la tecnología a tope, tecnología en una continua mejora, en la que hay que estar coordinándose con países, comunicando desde la más absoluta cuidado y protección del dato del ciudadano. Al final es la máxima tecnología, pero con la máxima garantía de legalidad, que es lo que nos diferencia de otros sistemas, ¿no? Y yo por rematar, yo te pediría, Enrique, ¿no?, ese mensaje de decir, oye, es vuestro empeño, tenéis un centro que es puntero en el mundo, estáis colaborando con un montón de técnicos y de colegas tuyos en Europa y en otros países. Para ti el reto es decir, oye, ¿cuál es tu propósito y tu pasión para los próximos años? Para los próximos años es sobre todo poder llegar a un nivel, yo me he marcado mis propios niveles, a un nivel real de transformación digital, pero no en el sentido usuario, sino en el sentido global. Vamos a ver, yo soy un fanático de la armonización, de la estandarización, sabiendo el monopolismo que existe en este sector. De industrial, vamos a llamar. ¿Por qué? Porque la interoperabilidad es fundamental, porque yo una de las cosas más importantes como buen gestor, espero que sea buen gestor, por lo menos hasta ahora, como decía, toquemos madera, lo esperamos, como buen gestor de la parte económica, es que me permita que las planificaciones que realice sean realmente sostenibles. Mira, una de las cosas que más rabia me da como funcionario público, yo tengo, como decía, tengo 30 años, un poquito más de 30 años de experiencia, un tercio fue en la empresa privada, 2 tercios en el mundo público. A mí que la respuesta de alguien sea necesito más presupuesto y más gente, automáticamente corto la conversación y me voy. Lo que necesitamos es realmente planificar y saber lo que queremos. Hablamos de inteligencia artificial. Mira, vamos a ver, hablamos de calidad del dato. Yo hice una tesis doctoral hace unos cuantos años y recuerdo que era el manejo, cuando no había sistema de inteligencia artificial, de 44 millones de datos, de los cuales tiré 22 millones a la basura. Con eso conseguí establecer un modelo matemático que me permitía predecir una serie de cosas. Ese sistema y ese modelo no hacía nada que yo no supiese hacer. Lo que lo hacía era más rápido y de manera más precisa. Como era aquello de a quien natura no da, Salamanca no presta, ¿no? Quiero decirte, tienes que tener muy claro qué quieres y cuál es el objetivo. ¿Y qué quiero yo en un futuro? Lo que quiero verdaderamente es llegar a una capacidad y a una estabilización de los sistemas que me permita que las fuerzas y cuerpos de seguridad en mi entorno, que es en el que me manejo, sean capaces de acceder a lo que tienen que acceder en cada momento de una manera interoperable sin que tenga que sacar a licitación un concurso de 23 millones de euros para poderlo hacer. Dar cumplimiento a los mandatos europeos y conseguir que la gente cada día disfrute más de su libertad de una manera más segura y que no se preocupe de nada. Y que cuando tenga un problema sepa a quién acudir. Mira, tenemos una aplicación que desarrollamos hace unos años que se llama AlertCops. Una aplicación extraordinaria que una de las cosas más extraordinarias que tiene no es el fundamento tecnológico, que también lo es, sino que yo cuando pido auxilio es la propia aplicación la que me lleva a quien tiene que recibir esa petición. Habla con un ciudadano normal en plena calle cuando sufre, es testigo o es víctima de cualquier cosa, no sabe a quién llamar en ese momento, al 112, al 091, al 062. Esto es la Policía Nacional, es la Guardia Civil, tienen que venir los del 112. Esta aplicación te lo permite. Hagamos la vida más sencilla a los ciudadanos y consigamos que esos ciudadanos estén cada día más seguros. Estamos hablando y centrándonos mucho en lo que es seguridad ciudadana, pero yo vengo del mundo de la seguridad vial.
Sabemos la cantidad de esfuerzos que hay ahí para reducir el número de víctimas mortales en las carreteras. Somos conscientes que ha sido la transformación digital que se empezó hace ya muchos años, aunque ahora sea el momento, digamos, de máxima, el exponente más grande es la transformación digital, ya no sabemos hablar de otra cosa. No, esto lo empezamos hace muchos años. ¿Somos capaces o podemos pensar que sin esa transformación digital hubiésemos sido capaces de reducir en un 70% el número de víctimas mortales los últimos 10 años en nuestro país? 70%. Pasar de 5.000 muertos a 1.000 muertos en carretera. Y el dolor de las familias es igual en una víctima en carretera que en una víctima por tema de seguridad ciudadana. O sea, fijaros el entorno y, digamos, el ámbito que este Ministerio del Interior tiene en todo este componente tecnológico. Eso sí, tenemos que saber, el viento solo sopla a favor de aquellos que saben hacia dónde van. Efectivamente. Pues con ese mensaje nos quedamos, ¿no? El que la seguridad, que es un concepto cada vez más rico, más complejo, en un mundo que es cada vez más difícil y peligroso, está en buenas manos de todos aquellos que están trabajando por incorporar la tecnología a nuestras vidas, pero también a ese sistema que nos hace que nuestra vida sea más tranquila, más segura, gracias a que hay un montón de personas trabajando por hacer eso más fácil, más ligero, más amigable, y que en definitiva apliquemos la tecnología para dar seguridad a nuestras vidas. Y hay un elemento muy importante en la conversación, y es que para tener las mejores tecnologías, para ser capaces de hacer los mejores desarrollos, necesitamos colaborar y cooperar con aquellos otros países, y nuestra escala es la europea, para efectivamente adaptar la tecnología a los valores y a los principios de una región como es Europa, que se basa en los valores democráticos y en la más absoluta legalidad. Todos los datos que se utilizan para nuestra protección están en manos seguras. Con ese mensaje, con esas ganas de seguir mejorando el servicio a los ciudadanos, seguiremos debatiendo con responsables de la Administración española, en este caso, y con expertos desde NTT Data que están buscando las mejores soluciones para los problemas cotidianos de los ciudadanos. Así que, Enrique, muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguiremos hablando y seguiremos apostando por ese propósito Un del placer mejor servicio para las personas. Muchas gracias. Muchas gracias.